esto y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos a la escuela dominical. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos? ¿Desayunados? ¿Ahí ven tantito? ¿Ahí? ¿Un poquito? Es que no voy a ver yo. Está bien, está bien. Ahí te voy diciendo, Gloria. Bien, pues como ustedes saben, hermanitos, estamos en la escuela bíblica, bueno, la escuela dominical, y estamos viendo el tema de la soteriología, ¿verdad? La soteriología es la doctrina de la salvación. Y hemos estado viendo acerca de lo que significa la salvación. También hemos visto, en cierta forma, que Dios se ha manifestado a través de un orden en la cual ha salvado a las personas. Se le llama el Ordus Salutis, el orden de salvación. Y la semana pasada vimos el primer eslabón de ese orden de salvación que estamos estudiando. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que vimos la última vez? Ahí en sus notas. ¿Alguien se acuerda? El preconocimiento. ¿Qué es el preconocimiento, hermanos? ¿Cómo? A ver, uno fuerte. A ver, hermanita Laura. Ahí lo que tengan anotado. Ah, perfecto. Conocimiento e intimidad. Ahí en la diapositiva tenemos en la lección número 3 el preconocimiento, ¿verdad, Gloria? ¿Estamos ahí? Siguiente diapositiva. Ahí está, Gloria. Bueno, entonces, por ahí en la diapositiva tenemos la definición de lo que es el preconocimiento de Dios que vimos la semana pasada. Y leo lo que dice. Es el conocimiento pleno que Dios tiene por personas, dado en un vínculo íntimo de amor eterno, donde Dios soberanamente desde la eternidad pasada ha decidido que estas personas sean objetos de su amor eterno. En la siguiente diapositiva, Gloria, ahí es lo que teníamos acerca de esa definición. Y el día de hoy vamos a avanzar, hermanos, con otro punto más del orden de la salvación. Acompáñenme a sus Biblias en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Ahí también va a estar en la pantalla. Ahora ya estamos en Efesios, Gloria. Perfecto, ahí estamos. Bien, hermanitos, vamos a leer lo que dice el texto ahí en las pantallas o en sus Biblias Reina Valera. A la de 3 vamos a leerlo. 1, 2, 3. Hermanos, para mí el libro de Efesios es uno de mis libros favoritos, de las cartas favoritas. Y en esta carta de Pablo que escribe a los de Efesios, solamente toma 2 versículos, el versículo 1 y el 2, para mandarles un saludo. Y a partir del versículo 3 hasta el 14, Pablo en una sola idea manifiesta muchísimas cosas acerca de la salvación. Y lo pone iniciando diciendo: bendito sea el Dios y Padre. Está reconociendo a Dios como el bendito, el único que merece toda gloria, el único que es bendito entre todos. Y como les decía, del versículo 3 hasta el 14 nos describe esta obra maravillosa de la salvación, de lo que Dios ha hecho. Y nos dice inmediatamente el versículo 3 que el Padre nos ha bendecido ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto es algo similar a un Génesis nuevo, hermanos. Porque fíjense, en Génesis capítulo 3, la humanidad a través de Adán, ¿qué recibió a través de Adán? Toda maldición. Fuimos malditos en Adán. Pero en Génesis 2, bueno, en Génesis segundo, a través del nuevo Adán, de Jesucristo, todos los que están en él son bendecidos, reciben toda bendición espiritual. ¿Se dan cuenta?
Entonces, hoy vamos a ver a través de este pasaje este segundo elemento del orden de la salvación. ¿Cuál es la primera bendición espiritual que Pablo señala en el versículo 4? ¿Cuál es? Algo que Dios ha hecho espiritualmente. ¿Cuál? Nos ha escogido. Así que, lección número 4, hermanos. Siguiente diapositiva. La elección de Dios, la elección divina en el orden de la salvación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si alguien va teniendo algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿sale? Bueno, entonces, cuando hablamos, hermanos, de la elección de Dios, la elección divina, es una enseñanza que está claramente enseñada en la Biblia. Tenemos muchas evidencias bíblicas acerca de tal doctrina, tal enseñanza. En un momento vamos a citar algunos pasajes. Pero esta misma doctrina, hermanos, ¿qué creen que ha sucedido en el mundo cristiano? Ha sido de controversia, de debate, de discusiones, de pleitos doctrinales. ¿Y por qué creen, hermanos, que la doctrina de la elección pudiera tener algunos matices de discusión y de debate? ¿Por qué? ¿Cuál es lo difícil de entender de esta doctrina, hermanos? ¿Alguien? ¿Cuáles son las preguntas que pudiéramos hacer acerca de esta doctrina que podrían tener conflictos? ¿Qué Dios hace distinción? Precisamente eso. ¿Por qué Dios haría distinción? A ver, hermanos, ¿acaso no Dios ama a todas las personas? Sí, ¿verdad? ¿Por qué Dios tendría un grupo de VIP, de elegidos, no? ¿Y por qué Dios no eligió a aquel? ¿Y por qué si Dios a este? Como seres humanos, hermanos, siempre vamos a tener ese pensamiento en nosotros de esto está mal, la elección no puede ser. Pero, hermanos, tenemos que entonces mirar qué es lo que enseña la Biblia y a través de lo que enseña la Biblia conformar nuestros pensamientos a esto. Hay doctrinas, hermanos, que son fáciles de entender y hay otras doctrinas que son difíciles de comprender por nuestra condición caída, hermanos. Por eso es que muchas veces es difícil de entenderlos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Así que empecemos con la siguiente diapositiva de algunos pasajes, como inciso A de esta lección, algunos pasajes que prueban la elección divina. ¿Existe tal cosa como los elegidos de Dios? ¿Existe tal cosa como Dios elige a personas para la salvación? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Antes de pasar a algunos pasajes en la Biblia, hermanos, en el Antiguo Testamento vemos la enseñanza de la elección de Dios en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, como Dios eligiendo al pueblo judío. ¿Por qué no eligió a todos los pueblos? Dios eligió un pueblo. ¿Qué más por acá? Al pueblo de Israel. Dios eligió a Abraham. Dios eligió a Noé. Dios eligió a Jacob. Y así Dios va eligiendo. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos un montón de pasajes donde Dios tiene la prerrogativa de elegir a quien Él quiere. Tanto para propósitos suyos, como buenos, como por ejemplo en la Biblia se menciona a Darío incluso como un siervo del Señor, ¿no? Eligiéndolo para propósitos suyos, no de salvación. Pero en el Antiguo Testamento tenemos claramente enseñado que Dios elige. Ahora preguntémonos en el Nuevo Testamento, hermanos. Siguiente diapositiva. En el Nuevo Testamento tenemos pasajes en la Biblia que con claridad enseña la elección, pero en un contexto de salvación. Vamos a mirar algunos textos. Vayan apuntándolos ahí en sus Biblias, en sus libretas, y vamos a leer algunos de estos. Por ejemplo, leamos Lucas 18:7. Lucas capítulo 18, versículo 7. El que lo tenga, por favor, lo puede leer con voz alta, fuerte. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Acaso Dios no hará justicia con quién? Sus escogidos. ¿Dios tiene escogidos? Ese pasaje dice que sí. Fíjense que este pasaje no dice que Él responderá todo de todas las personas, sino dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquí ya estamos haciendo que el grupo de toda la humanidad se ponga en un grupo de los elegidos. Vamos a ver otro texto más. Romanos 8:33.
Romanos capítulo 8, versículo 33. Y a ver si una hermanita puede dar lectura. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Ese pasaje enseña acerca de que Dios escoge a personas. ¿Cómo les llama a esas personas? Los escogidos de Dios. ¿Quién los acusará a ellos? Fíjense que está centralizándose las cosas a los que han sido salvos, escogidos de Dios. Otro texto más, Colosenses 3, 12. Colosenses capítulo 3, ahora un hermanito, versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Este texto fue escrito para que todo el mundo se vista como escogidos de Dios? No, sino es una carta de Colosenses escrita para los santos y fieles, y a estos santos y fieles les dice: ustedes vístanse como escogidos de Dios. Muy bien, vamos a ver otro texto más. Veamos Tito 1:1. Tito 1:1. Una hermanita que pueda dar lectura, que no haya leído. 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Ven ustedes nuevamente, hermanos, la doctrina de la elección divina en cuanto a la salvación? Ahí está ese pasaje más. El último pasaje, hermanos, solamente puse aquí algunos, hermanos, en pantalla, pero hay muchísimos más. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo, primera de Pedro, 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuevamente, hermanos, este pasaje nos enseña que ustedes, los creyentes, los que han sido perdonados, los que han sido santificados por medio de Cristo Jesús, ustedes son un linaje escogido. Podríamos aplicar lo mismo para el sacerdocio, un real sacerdocio escogido, una nación escogida santa, un pueblo escogido de Dios santo para Él. Y todo eso a través de la elección. Entonces, hermanitos, lo primero que podemos decir es que la Biblia claramente enseña tal doctrina de la elección divina. Dios elige a personas. Eso tenemos que entender. Eso está claramente enseñado en la Biblia. Dios ha elegido a personas para la salvación. Ahora, vamos a pasar al segundo punto de la lección del día de hoy, inciso B. Y vamos a ver a la luz de Efesios, ahí en la siguiente, exacto, a la luz de Efesios 1, 10 verdades de la elección de Dios. 10 verdades de la elección de Dios. Y hoy solamente vamos a ver este punto, hermanos. 10 verdades. Después vamos a ver más cosas acerca de la elección. Así que leamos nuevamente, hermanos, ahí en sus Biblias, Efesios 1, 3 al 6. Vamos a leerlo. Efesios 1, 3 al 6. Vamos a Efesios. ¿Lo tenemos? Y vamos a leerlo, los que tengan la Reina Valera, que son la mayoría, vamos a leerlo todos juntos. Efesios 1, 3 al 6. ¿Qué nos dice? Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 10 verdades, hermanos, acerca de la elección divina en cuanto a la salvación. Desde Efesios capítulo 1, 10 verdades. Así que vayan anotándolas. Primera verdad de esto que acabamos de leer, siguiente diapositiva. Punto número 1, ¿cuál es? La elección es una bendición inmutable.
Noten, hermanos, que lo primero que quiero señalarles acerca de la elección divina, antes de empezar a preguntarnos, ¿seré yo elegido? ¿Por qué Dios no elige a aquel? Antes de preguntarnos eso, veamos que la elección está dentro de un marco de bendiciones, de las que Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y empiezan las bendiciones. Nos escogió. La elección divina, hermanos, está en un contexto donde Pablo la señala como una bendición, hermanos, una bendición espiritual, una bendición que Dios se ha complacido dar, regalar, otorgar. La elección encabeza la primera lista de estas bendiciones espirituales. La bendición, hermanos, es un favor especial de Dios, especialísimo de Dios, gratuito, en el que Él da de sí mismo a personas que no lo merecen. Ahora, hermanos, toda la humanidad en alguna medida goza de bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo qué bendiciones el ser humano goza de parte de Dios? El sol, ¿qué más? El oxígeno, la vida, la familia, un carro incluso, el dinero, un montón de cosas que podríamos señalarlos como son bendiciones de parte de Dios. Esto nos recuerda un pasaje en la Biblia cuando dice ahí en Santiago que toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que podemos decir es bueno, forma parte de lo que Dios permite dar a la humanidad. La familia es una bendición. El tener un bebé, un hijo, es una bendición. Pero, hermanos, a pesar de ser una bendición, cada bendición de estas que acabamos de señalar tiene una fecha de caducidad. Terminan, se acaban. El carro, aunque es una bendición, algún día se va a descomponer. Nuestros hijos, aunque son una bendición, algún día, yo no quiero, dentro de 40 años obviamente, se van a ir de la casa. Algún día estas cosas que llamamos como bendiciones terminarán, hermanos, y las disfrutamos y le damos gracias a Dios por ellas. Pero estas bendiciones que Pablo está señalando son bendiciones inmutables, infinitas, eternas. Y la elección entonces es una bendición inmutable, espiritual. Entonces, hermanos, la primera verdad de la elección divina es que es una bendición, un regalo, un bien que Dios concede al pecador. Eso es lo que vemos en Efesios capítulo 1. Segunda verdad acerca de la elección. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es la segunda verdad? La elección es realizada por el Padre. Fíjense lo que dice ahí Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios y Padre es el que está Pablo diciendo: bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo el Dios y Padre, según nos escogió. ¿De quién está hablando todo esto? Del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este texto nos enseña que la elección no fue hecha por el Hijo, no fue hecha por el Espíritu Santo, sino ¿por quién? Por el Padre. El Padre fue quien decidió escoger personas. Es una elección realizada por el Padre. Eso ya lo hemos visto, hermanos, en cuanto a la doctrina ¿de qué doctrina vimos? Creo que de las obras de Dios, ¿no? De la teología. Cuando hablamos acerca de la Trinidad económica, de la salvación económica de parte de Dios, de cómo Dios opera. El Padre es quien elige, el Hijo es quien da su vida en la cruz, y el Espíritu Santo es quien aplica esa salvación realizada. Todos obran en la salvación, pero dentro de este plan de salvación, en la economía de Dios, el Padre es quien elige. ¿Ok? Esa es la segunda verdad que encontramos en este pasaje. Tercera verdad, siguiente diapositiva. Tercera verdad dice: la elección ocurrió en la eternidad pasada. ¿A qué me refiero con eternidad pasada? ¿A qué nos referimos? Desde la fundación del mundo, antes de que las cosas fueran creadas, antes de que tú y yo existiéramos. Versículo 4 dice: según nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. La elección entonces no ocurre durante el tiempo humano,
sino antes de que existiera el tiempo como tú y yo lo conocemos. Así que no fue que Dios, como lo vimos la semana pasada, miró a través de los pasillos del tiempo para ver a quién elegiría, sino Dios es que desde antes de la creación, Él decide elegir, escoger a personas para participar de su gracia y de su gloria. Y hermanos, ¿quién de nosotros estuvo ahí para que Dios decidiera escogernos? Nadie. Nadie. Esto fue antes de la creación. En teología se le puede llamar como el consejo divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este consejo intertrinitario. Ellos, Dios mismo, es quien elige en la eternidad pasada dar esta bendición a estas personas. Miremos un pasaje acerca de este plan eterno. Primera de Pedro, versículo 1, 19 al 20. Lo que estamos viendo aquí es que la elección ocurrió en la eternidad pasada. Primera de Pedro 1, 19 al 20. ¿Alguien lo puede leer? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue destinado Cristo para ser el Redentor que iba a dar salvación? Desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, la salvación, la elección, no fue un acto de casualidad, sino fue un acto de un plan que Dios mismo elaboró y diseñó. No fue un acto de suerte que digamos, gracias a Dios, porque fue suerte que Dios me haya salvado. Cuando Dios te salvó, quiero que veas que a la luz de esta tercera verdad, fue un plan que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, donde Él mismo, dice este pasaje en Primera de Pedro, que Él entregó a Jesucristo para que fuera el Redentor de estos. Otro pasaje más, Juan 17, 24. Juan 17, 24. El que lo tenga lo puede leer. Juan 17, versículo 24. Porque como el relámpago... Perdón, bro. Juan 17, 24. Oh, perdón, Lucas. Te esperamos, bro, te esperamos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanitos, es que vean que el plan de la salvación, de tu salvación, no fue algo de suerte o de casualidad, sino que fue algo planeado desde la eternidad. Ahora sí, Juan 17, 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién ha amado Dios desde antes de la fundación del mundo, conforme a este pasaje? A Jesús. Y Jesús dice, Padre, quiero que los que me has dado, ¿quiénes son estos? En el contexto, todos los creyentes, todos los que han de creer, pero fíjense que está poniendo los que me has dado en el pasado, estén conmigo y vean mi gloria. Y estos son los que el Padre eligió. Así que, hermanos, la tercera verdad que estamos viendo en la elección es que es algo que ocurrió ¿cuándo? En la eternidad pasada, antes de la creación del mundo. Cuarta verdad acerca de la elección a la luz de Efesios. Siguiente diapositiva. La elección tiene un fundamento. ¿Quién es? Jesús. Miren lo que dice Efesios 1, 3 y 4. Ahí está en pantalla. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús. ¿Quién nos escogió? El Padre. ¿En quién nos escogió? En Cristo. Cristo es, hermanos, el fundamento de toda obra que Dios se ha complacido por hacer. Es por medio de Cristo que el mundo entero es beneficiado de la paciencia de Dios. Es por medio de Cristo Jesús que el cristiano recibe todas las bendiciones espirituales. A Dios le ha placido entregar todas las cosas a Cristo Jesús, el Hijo. Entonces, hermanos, fíjense cómo está construido este pasaje. Dios nos bendijo
en Cristo, el Padre nos escogió en Cristo, y si ustedes leen todas las cosas en Efesios, van a darse cuenta que todo el tiempo se está mencionando en Cristo, en Él, en el amado, y un montón de cosas acerca de Cristo. Entonces, en un punto del tiempo, hermanos, Dios nos bendijo en Cristo y nos eligió en Cristo desde la eternidad pasada. Todo ha sido entregado al Hijo, hermanos, para que el Hijo sea glorificado y el Padre sea glorificado en el Hijo. La elección divina, entonces, es una decisión que se fundamenta sobre el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, hermanitos? ¿Todos vamos bien? ¿Sí? Solamente estamos viendo lo que Efesios nos está enseñando. Quinta verdad, hermanos, de la elección divina. Lección número 5. Verdad número 5. La elección es realizada ¿por quiénes? Por individuos, por personas, por gente. Es personal. Miren lo que dice ahí, Efesios 1, 3 y 4. Las palabras que nos interesan es que nos dice, nos bendijo. Está diciendo Pablo, Dios me ha bendecido a mí y a ustedes también, que son los santos y fieles, que está hablando Pablo en Efesios. Nos ha bendecido, es algo particular, es una elección particular. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Isaac, Dios eligió a Jacob, y así Dios elige a personas individuales, personales, específicas. No es que Dios escogió a un bloque de personas, sino que Dios escogió a Varón, a Carlitos, a Frank, al hermano Rosendo, a personas especiales, individuales. El amor, hermanos, por Dios no es en un bloque, sino es por ti, individual. Él eligió a personas individuales. Entonces, hermanos, esta es la idea. Esto lo menciono, hermanos, porque la próxima semana veremos un poquito más acerca de esto, porque hay una enseñanza que dice que Dios no eligió a personas, sino eligió a un grupo, a un bloque, y todo aquel bloque de personas, toda persona que se sume a ese bloque será salvo, pero que Dios no eligió particularmente a personas particulares. Y Efesios nos señala que sí, Dios eligió y Dios bendijo a personas particulares. Pero pensemos un poquito, hermanos, acerca de esta elección por los individuos. Supongamos lo siguiente: ¿a quién le gusta cocinar aquí? A hermanito, allá vi que aquí le gusta cocinar. Supongamos que el hermanito tiene que hacer una receta, su comida, un platillo. ¿Qué le gusta hacer, hermano? Un platillo favorito. ¿Cómo? Huevos motuleños, ok. Entonces mi hermano, ¿qué es lo que tiene que hacer para preparar unos buenos huevos motuleños? Elegir ciertas cosas. Y elige los mejores huevos. ¿Qué más elige, hermano? Tortilla, frijoles. Pero sería impensable ver que el hermano elija los huevos que ya están a punto de caducar, ¿verdad? O las tortillas que ya están mohosas, ¿verdad? Porque él diría, para mis propósitos eso no sirve, no funciona. Pero hermanos, en cuanto a la elección divina, Dios no dijo, voy a elegirte a ti porque sé que tú eres no tan malo, tienes cosas como que aportar a mi reino. Sino Dios, ¿a quién eligió? A lo podrido, a lo mohoso, a lo echado a perder. Y eso, hermanos, es lo maravilloso de la doctrina de la elección, porque Dios escogió a personas que el mundo despreciaría o no escogería. Individuos, personas en particular. Miren lo que dice, hablando de este mismo punto y esta ilustración, 1 Corintios 1, 26 al 31. Búsquenlo. 1 Corintios 1, 26 al 31, y les voy a dar lectura. Primera de Corintios 1, 26 al 31. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? Escuchen lo que dice este pasaje. Y personalízatelo a ti. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestro llamado, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo
escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermanos, cuando hablamos de esta quinta verdad de la elección por individuos, tenemos que pensar que cuando Dios te eligió a ti, no fue por ninguna capacidad que vio en ti, no fue por tu buena disposición a permanecer en la fe, no fue nada de ti que vio, sino que lo menospreciado, lo vil, escogió Dios para que al fin todos puedan gloriarse en el Señor y no en algo en nosotros, aunque sean 1%, no hay nada. ¿Ok? Esa es la quinta verdad. Sexta verdad, hermanos, acerca de la elección. Sigamos pensando acerca de Efesios 1. Sexta verdad, y dice ahí en la diapositiva, la elección tiene un propósito. No solamente fue algo caprichoso de Dios que dijo, te voy a elegir, sino que en Efesios encontramos que Dios eligió por un propósito en particular. No es caprichosa. Miren lo que dice el pasaje, Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos escogió. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No es el mero hecho o únicamente el hecho de ser escogidos, sino que tiene un propósito. No somos escogidos por ser santos, sino para ser santos. Siguiente diapositiva. Entonces, tres cosas que podemos hablar acerca de este propósito. Es para que seamos para Él. Ser santos y apartados, consagrados totalmente para Dios. Para eso Dios elige a personas. No porque son apartados, sino para que sean apartados, consagrados. Dios propone hacernos santos, limpios de todo pecado, separados eternamente y enteramente para Dios. Dios no nos eligió porque sabíamos que seríamos santos, sino nos eligió para que fuésemos santos, apartados, para Él. Hermano, si tú eres elegido de Dios, Dios quiere que tú seas para Él. Inciso B, seamos puros para Él, sin mancha, lejos de toda impureza. Elegidos de Dios que estamos aquí, apártate del pecado, apartémonos del pecado, porque esa es tu llamado de la elección. Apartarnos del pecado sin mancha. Inciso C, estemos con Él. Ese es el fin de la elección. No solamente que Él nos consagra para Él, no solamente que estemos sin mancha, sino para que estemos con Él para siempre. Para eso Dios nos eligió. Ese es el fin, el propósito, que estemos con Él. De tal forma, hermanos, que todo elegido de Dios, toda persona que tiene vida eterna, tú y yo, que tenemos vida eterna, andaremos en santidad. Caminaremos en santidad, no para ser salvos, sino que así demostramos y así se hace patente realmente la vocación de nuestra elección. Hermano, hermana, ¿ese es tu deseo aquí en la tierra, vivir para Dios? Todo elegido tendrá ese mismo propósito. Séptima verdad de la elección. Siguiente diapositiva. La elección, séptimo punto, la elección es sobre la base de su amor. Efesios 1, 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. La Reina Valera pone esta frase en amor en el versículo 5. La Biblia de las Américas lo coloca en el versículo 4, terminando en amor. Quiero que escuchen, hermanos, cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Creo que por ahí lo tiene David. La NTV, ¿o alguien la tiene? Efesios 1:4. Y escuchemos cómo dice la Nueva Traducción Viviente este punto. ¿Alguien la tiene? Vamos a escuchar a Marianita. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que
antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Hermanos, la base de la elección de Dios no tiene que ver nada en nosotros, hermanos, sino es el amor de Dios. El amor de Dios. Esto fue lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que Dios nos eligió según su presciencia, su amor, su relación amorosa, que Él quiso amar a personas particulares para este fin. Así que la elección es una elección en base o está basada en su puro amor. Verdad número 8 acerca de la elección divina en cuanto a la salvación. Siguiente diapositiva, apúntenlas. La elección es un ejercicio de su voluntad soberana. Noten en el pasaje del versículo 5 que dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según que el puro afecto de su voluntad. La elección, hermanos, es una decisión libre que Dios hace en elegir a personas que serán recipientes de su gloria, de su gracia, de su amor. Es una decisión que se encuentra en Dios, hermanos. La elección no está limitada en algo de la creación. Es un decreto soberano que solamente conoce ¿quién? Dios, porque tú y yo no estábamos ahí. Solamente Dios conoce todos los elegidos de Dios. Es una elección que Él hizo, hermanos. Y esto es lo que a veces resulta difícil de entender, de aceptar. Porque podemos decir, alguien podría decir, ¿pero acaso no sería injusto Dios que no elija a aquellos y sí elija a estos? Y esa misma pregunta le respondió Pablo. Vamos a ver el texto. Romanos 9, 10 al 16. Romanos capítulo 9, versículo 10 al 16. Busquémoslo. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es la difícil forma de entender a veces de que Dios decide elegir a quien decide elegir. Y eso es lo que a veces las personas o algunos hermanos saltan y dicen, no puede ser así. Dios no puede elegir de esta misma manera. Romanos 9, 10 al 16, ¿lo tenemos? ¿Sí? Romanos 9, 10 al 16. Voy a leer el versículo 9, ustedes leen el versículo, voy a leer el versículo 10, ustedes el versículo 11 y así nos vamos hasta el final. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió a uno de Isaac nuestro padre, versículo. Versículo 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13. Ahí detengámonos. Fíjense que está el tema tratando acerca de la elección. Dios eligió amar a uno y Dios eligió no amar a otro de la misma manera. A Jacob decidí amarlo, a Esaú, al mayor, no lo decidí amar de la misma manera. Ahí está el dilema de la elección. ¿Cómo es posible? ¿Quién eres tú, Dios, para no amar a todos los demás de la misma manera, no? Y Pablo dice y responde en la siguiente parte: ¿qué pues diremos? ¿Que Dios es injusto por hacer esto que estamos viendo? ¿Dios es injusto? Es una pregunta retórica. La respuesta, versículo 15, ¿qué es lo que dice, hermanos? Pues a Moisés dice: ¿cuál es la respuesta de Dios a esta aparente injusticia? Yo daré misericordia a quien yo quiera. ¿Es lo que el texto dice? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré, Dios, del que yo me compadezca. Versículo 16, más enfático. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quién? De la misericordia de Dios, hermanos. Y fíjense que todo esto está en el contexto del tema de la elección.
¿Es injusto Dios por ejercer libremente su prerrogativa de elegir a quien quiera? ¿Es injusto Dios? Pablo dice, no, no es injusto, porque Dios tiene el derecho de hacer eso. Así como tú tienes derecho de elegir lo que tú quieres aquí en la tierra. Dios tiene el derecho de hacerlo. Y no es injusto. Así que, hermanos, siempre cuando hablamos acerca de la soberanía de Dios, alguien puede estar alegre de saber qué bueno que Dios tiene el control del mundo, qué bueno que tiene el control de todas las cosas. Pero cuando hablamos acerca de la salvación, la gente empieza a saltar y decir, no, no, no. ¿Cómo que Dios decide quién va a salvarse y quién no? ¿Cómo que Dios elige quién va a salvarse y quién no? Y entonces empezamos a retroceder y a decir, eso es injusto. Pero si lo entendemos bien, hermanos, el tema de la elección, veremos que lejos de ser injusto, es algo de gracia de parte de Dios, de misericordia de parte de Dios. Así que, antes, hermanos, de pensar, es que ¿qué tal si mi vecino no es elegido? ¿Qué tal si mi hijo no es elegido? Esa doctrina no está para que pensemos en los demás, después vamos a ver ese punto, sino para que veamos si nosotros somos de esos elegidos. Y si no somos, ¿qué nos quiere decir la Biblia? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Cómo se soy un elegido? ¿Crees en Jesucristo? ¿Amas al Señor? Si es así, tú eres parte de los elegidos. Entonces, hermanos, después veremos estos puntos más en la siguiente semana. Antes de pensar, hermanos, acerca de los misterios de Dios que nos ha revelado, como la lista de los elegidos, pensemos en lo que sí Dios ha revelado y nos ha llamado a que prediquemos el Evangelio a toda criatura, que nos arrepintamos nosotros si estamos en pecado y que estemos seguros si somos de aquellos que somos elegidos de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Tenemos la carta de Primera de Juan para saber si realmente hemos sido llamados por Dios. Bueno, verdad número 9 acerca de la elección. Verdad número 9. Vayan apuntando los hermanos porque al final las vamos a decir todas completas. Verdad número 9. La elección conduce a la doxología. Teólogos que están aquí presentes, ¿qué es una doxología? Adoración. ¿Alguien por acá dijo algo más? ¿No? Un canto, ¿no? Doxología es un canto. Doxología es alabanza. La elección conduce a la alabanza, a la adoración. Miren lo que dice. Efesios 1, 3 al 9. Voy a leer el versículo 1. ¿Cómo inicia este pasaje? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar a decir todas las listas de bendiciones, ya desde ahí Pablo irrumpe su saludo y diciendo, Él es el bendito. Él es bendito por todos los siglos. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Esto es, para que podamos alabar la gracia de Dios. La elección divina, entendida correctamente, debe de hacer que cada creyente que sabe que es elegido, que sabe que ha creído en Cristo Jesús, que sabe que sus pecados han sido perdonados, produzca en él alabanza profunda, adoración por Dios, de saber, yo no merecía ser elegido por Dios, yo era una tortilla mohosa, yo era un huevo podrido, Él tenía que haber rechazado mi vida, pero Él me ha llamado, por lo tanto, Dios, bendito sea tu nombre, alabado sea tu nombre, has tenido compasión de un pecador, yo no merezco nada, yo soy viejo, yo soy joven, yo soy enfermo, yo estoy saludable, y aún así tú decidiste salvarme, elegirme. La elección, hermanos, lejos de ser una doctrina conflictiva, debe ser una doctrina que nos impulse a alabar y a honrar el glorioso nombre de Dios que te salvó, que me salvó. Pablo podría haber dicho, yo era, ¿qué era antes Pablo? Antes de ser cambiado, ¿qué era antes? Yo era un perseguidor, yo era un asesino, yo era un fariseo, yo iba camino al infierno.
Pero Dios, y ese pero es el que marca la historia de cualquier persona, tuvo misericordia de mí y me escogió. La elección divina conduce a la doxología. Última verdad, hermanos. Siguiente diapositiva. Dice ahí, la elección por sí misma no resulta en la salvación de personas. ¿Qué significa esto? Que la elección no significa que en este punto ya las personas son salvas. Es decir, nadie puede decir, bueno, si yo soy elegido, Dios me salvará y Dios se encargará de eso. ¿No? Porque la elección no es eso. La elección va a asegurar la salvación, sí. Y la elección es parte de este orden de salvación. Pero no somos salvos en el momento, en este punto. ¿En qué momento el ser humano experimenta la salvación, hermanos? Cuando ha creído. No por decir, si yo soy elegido, Dios me salvará. No, hermanos. La elección por sí misma o sola, sin considerar los demás puntos de la salvación, del orden de salvación, no salva. Lo que salva es creer en Jesucristo. No saber si soy el elegido. Es creer en Jesucristo, arrepentirte en Él. Mírame, acompáñame a ver un texto ahí mismo en Efesios, el versículo 13. Efesios 1:13. Si tú después en tu casa lees Efesios capítulo 1, vas a ver que casi todas las cosas que se enlistan ahí son obras de Dios, cosas que Dios hace y que el ser humano no participa. Pero en el versículo 13, ahí empezamos nosotros a hacer algo con este proceso de salvación. Miren lo que dice Efesios 1:13, ¿lo tenemos? Y dice, les leo, en Él también vosotros, habiendo que oído la palabra de verdad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Oír la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en Él. Hasta ese momento es que sucede lo que dice el pasaje: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, sí, Dios elige, pero en el momento que nos apropiamos de la salvación es en el momento que oímos la verdad del Evangelio y creemos a la verdad del Evangelio, y en ese momento somos sellados, y entonces para esos que han creído, la doctrina de la elección tiene todo el sentido. Y la doctrina de la elección es para todos los salvos. ¿Ok? Por eso es que decimos que la elección por sí misma o sola, quitando todos los puntos del orden de salvación, no salva, la asegura totalmente. Todos los elegidos de Dios serán salvos, totalmente. Pero el mismo Dios que ha elegido a estos, ha decidido cómo serán salvos estos. Lo veremos cuando toquemos el punto de la predestinación. ¿Ok? Bien. Siguiente diapositiva, Gloria. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, es acerca de la doctrina de la elección divina en cuanto a la salvación. Y hemos visto 10 verdades a la luz de Efesios de lo que significa la elección. La próxima semana, hermanos, veremos algunas cosas que son también muy interesantes de ver la elección. Así que vamos a enlistarlas, hermanos. Primera verdad acerca de la elección. A la de 3, dígamela. 1, 2 y 3. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta verdad. Sexta. Séptima. Octava. Novena. Y la última. Muy bien. Hermanitos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hermano. Bueno, en la número 5, no sé si nada más es a mí, pero eso de ponerle es realizada por individuos, me figura que es en individuos. Para individuos, sería mejor para... Exacto. Porque por individuos pareciera que el mismo individuo
individuo la realiza. Totalmente, ahí fue falta de mi, ¿qué dice? Gramática, no sé. Bueno, pero sí, sería mejor entendido así, por individuos, para que lo corrijan, hermanos. La elección es realizada para individuos, ¿ok? Para individuos. ¿Preguntas, comentarios? ¿No? Hermano, sabemos que la elección es un acto libre de la voluntad de Dios de la eternidad, eso es muy claro. Pero puesto que Romanos 9 dice que es un acto de misericordia, y puesto que la misericordia tiene implícita la miseria del hombre, podríamos decir que Dios eligió motivado por su amor hacia la miseria del hombre. Yo creo que sí se incluye. Ahí entraríamos en la parte del infralapsarianismo y el supra, ¿no? Pero bueno, creo que podemos decir sin ninguna duda que Dios vio todo el mundo, hermanos. O sea, cuando hablamos de estos puntos, estamos tratando de meternos en la mente de Dios, fíjense, ¿no? En qué es por qué es que Dios hizo esto. Y algo que no tenemos toda la revelación en cuanto a la mente de Dios en la eternidad pasada. Pero si nos vamos conforme dice Carlitos de Romanos 9, de que Dios ha concedido otorgar extender su misericordia a la gente miserable, entonces podríamos decir que Él mostró su amor a personas miserables. ¿Y qué personas miserables después de la caída? Todas las personas son miserables. Todos estamos en una condición. Así que todas las personas podríamos decir que son candidatas para ser elegidas por Dios desde la perspectiva del tiempo, ¿no? No sabemos desde la perspectiva de allá. Pero sí, yo diría que sí, aunque también podría poner la otra perspectiva, ¿no? Que sería simplemente y meramente por su amor, la forma de que Él quiso amarlo, sin ver en ellos ninguna clase de miseria, ¿no? ¿Quería preguntar? Hay un texto que dice que Dios no hace acepción de personas. Y eso lo dice desde el Antiguo Testamento y varias veces en el Nuevo. Entonces ese texto, ¿cómo empata con esta doctrina? Totalmente, y eso es una verdad. Dios nunca hace excepción de personas en cuanto al ofrecimiento de su amor, misericordia. Es decir, cuando hablamos de Dios no hace excepción de personas, hablamos de que el Evangelio es general y es un llamado para cualquier tipo de persona, y no importa si eres de los más fariseos, de la élite de la religiosa, o los más ignorantes, Dios no va a hacer una excepción si tienes un conocimiento tan elevado o un conocimiento menos inferior, ¿no? O hombre y mujer. En ese sentido, Dios no hace excepción de ninguna clase de tipos que hacemos nosotros de distinciones. Pero, conforme lo que hemos visto, solamente Dios conoce esos elegidos. Y Él obviamente sí va a hacer una distinción en cuanto a su elección, no en cuanto al ofrecimiento del Evangelio, ¿no? ¿Sí, hermanito? Entonces, cuando hablamos en este punto de que no hace excepción de personas, se refiere a que Dios ofrece libremente a todas las personas a que vengan a Él, y cualquier persona que acepta eso, cualquiera persona, será salvo. Exactamente, cualquier persona. Cuando esta persona se sabe salvo y entiende la doctrina de elección, dice, entonces Dios me amó desde antes, ¿no? Entonces, es una alabanza para Dios. ¿Manta? Yo me perdí un poquito en el último punto, hermano. Todos los elegidos, tarde o temprano, van a ser salvos. Sin duda, pero la elección no hace que sean salvos, sino todo el proceso que Dios ha diseñado es lo que se espera que cada uno de los elegidos hagan. Es decir, la persona tiene que creer en Jesucristo, arrepentirse de sus pecados para apropiarse de la salvación. Si eso no sucede en su vida, entonces no se está apropiando de esa salvación. De tal forma que nadie puede decir, si Dios me ha elegido, Él se encargará de salvarme. Si yo soy su elegido, Él lo hará. Como anulando los medios por los cuales procede la salvación. Creo que lo va a entender un poquito más, hermana, cuando veamos la predestinación. Ahí vamos a ver esos puntos. Pero hablamos de que la elección no es sola, sino que está acompañada de todo el proceso que Dios ha diseñado, cómo vamos a ser salvos, ¿no? Es decir, hermano, es muy común escuchar a alguien que dice, pues, si soy elegido, Dios me va a salvar. Yo no me preocupo por arrepentirme ni por creer en Jesús. Entonces, lo que esta persona hace con la doctrina de la elección
es formular una válvula de escape de lo que también el orden de salvación considera la responsabilidad personal, que es la fe. Exacto. Exactamente, ¿sí, hermanito? Exactamente, lo vamos a ver un poquito más a detalle. Pues bueno, hermanito, hemos terminado. Vamos a darle gracias a Dios por una oración y tenemos un momento para saludarnos. Señor, muchas gracias por este tiempo que nos das para meditar en tu palabra, Señor. Es una doctrina maravillosa, Dios, para tus hijos, dada para tus hijos, Señor. Y te pedimos que aquellos que hemos creído en ti, Señor, nos conduzcas a vivir una vida piadosa, consagrada, Señor, en amor para ti, al saber que tú te has fijado en nosotros, Señor, en nuestra bajeza, en nuestra miseria, Dios. Gracias por tu infinito amor, Señor. Y permítenos, Señor, siempre agradecerte por todo esto, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice tu palabra. Amén.